En algún lugar, oculto entre los pliegues de la civilización, existe un lugar misterioso y tenebroso que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Es el destino final de nuestras posesiones descartadas, un abismo de desechos y desolación que yace oculto a simple vista, pero que alberga secretos oscuros y terrores inimaginables. Los vertederos, esas vastas extensiones de tierra devoradas por la basura de la sociedad, son lugares donde la realidad se distorsiona y la decadencia se convierte en la norma. En este mundo subterráneo de montañas de escombros y restos olvidados, acechan misterios que desafían la comprensión humana y acechan a quienes osan aventurarse en su interior. La caja del horror. Hace años, en un pequeño pueblo español, existía un lugar olvidado por la civilización, el vertedero municipal. Era un vasto territorio de desechos y basura que se había acumulado durante décadas. Nadie se aventuraba allí, excepto unos pocos valientes recolectores de chatarra que buscaban tesoros entre la mugre y el abandono. Pero lo que yo encontré en ese lugar desolado no era un tesoro en absoluto, era una maldición que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde sombría de otoño cuando decidí explorar el vertedero por primera vez. La curiosidad me llevó a recorrer aquel terreno inhóspito en busca de objetos que pudiesen tener algún valor. Mientras husmeaba entre montañas de basura y objetos rotos, algo llamó mi atención. Era una pequeña caja de madera, cubierta de mugre y desgastada por el tiempo. Parecía haber estado allí durante años, quizás décadas. La caja emitía un sonido inquietante, un murmullo apagado y siniestro que parecía susurrar palabras incomprensibles en un idioma olvidado. Mis manos temblorosas alcanzaron la caja y la retiraron del montón de desechos. La extraña sensación de tenerla entre mis manos me invadió de inmediato. Decidí llevarla a casa, pensando que podría restaurarla y descubrir su origen. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el sonido que emitía se volvía más nítido y perturbador. Eran susurros, lamentos y risas macabras que se entrelazaban en una cacofonía de pesadilla. Aquella caja parecía albergar algo mucho más oscuro de lo que yo había imaginado. Mis noches se convirtieron en un tormento. No podía conciliar el sueño debido a los horribles sonidos que provenían de la caja. Mis sueños se poblaron de pesadillas, y mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La gente del pueblo empezó a notar mi aspecto demacrado y mi mirada perdida, pero no podía explicarles la razón de mi sufrimiento. La caja era mi secreto, mi maldición silenciosa. Desesperado por encontrar una solución, comencé a investigar en viejos libros y documentos en busca de pistas sobre la caja misteriosa. Descubrí una leyenda que hablaba de un objeto antiguo, conocido como el receptáculo de los lamentos, que tenía el poder de atraer las almas atormentadas y condenadas. Según la leyenda, quien poseyera el receptáculo estaría condenado a cargar con las penas y angustias de esas almas errantes por el resto de su vida. Comprendí que la caja que había encontrado en el vertedero era, de alguna manera, ese receptáculo de los lamentos. Pero no sabía cómo liberarme de su influencia. Intenté deshacerme de ella, la arrojé a ríos y océanos, la enterré profundamente en la tierra, pero siempre volvía a mí, como si estuviera destinada a ser mi compañera eterna. Finalmente, después de meses de angustia, un anciano del pueblo, un hombre sabio y conocedor de las antiguas leyendas, me ofreció su ayuda. Juntos realizamos un ritual antiguo para exorcizar la maldición de la caja. Fue una experiencia aterradora, con la caja temblando y retorciéndose mientras los lamentos y susurros se intensificaban. Pero, al final, la caja se calmó, y los sonidos cesaron. Aquel anciano me advirtió que debía mantener la caja lejos de mí, que no debía acercarme nunca más a ella, y así lo hice. La enterré profundamente en un lugar remoto, donde nadie pudiera encontrarla. Desde entonces, mi vida volvió a la normalidad, pero las pesadillas y los recuerdos de aquella experiencia nunca me abandonaron por completo. Aprendí la lección de que algunos secretos, algunas maldiciones, deben permanecer enterrados en el pasado. La caja en el vertedero me mostró el precio de la curiosidad y la oscuridad que puede acechar en los rincones más olvidados y oscuros de nuestro mundo. Y aunque la caja ya no forma parte de mi vida,
Su recuerdo y susurros todavía me atormentan en las noches más silenciosas. La huida del vertedero. Los ojos de Mark se abrieron de golpe en medio de la oscuridad. Una sensación de frío lo invadió al instante, seguida por un olor putrefacto y acre que le inundó las fosas nasales. No sabía dónde estaba, cómo había llegado allí, ni siquiera quién era. Todo lo que podía recordar era su nombre, Mark. Se levantó con dificultad del suelo helado, y cuando sus ojos se ajustaron a la escasa luz, comprendió que estaba en un vertedero. Montones de basura se extendían a su alrededor, llenos de objetos rotos y desperdicios. La luna parcialmente oculta por las nubes proporcionaba la única fuente de iluminación. Los recuerdos comenzaron a regresar a su mente fragmentados. Había estado en su auto, conduciendo de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo, cuando algo había sucedido. Una figura oscura cruzó frente a su vehículo, y después, nada. El resto era un borrón. Mark se frotó la cabeza mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo. De repente, un sonido escalofriante llamó su atención. Un gemido lastimero resonó desde la sombra de una pila de neumáticos viejos. Mark se giró con precaución hacia la fuente del ruido y quedó horrorizado al ver lo que parecía ser una figura humana avanzando hacia él. La criatura tenía una piel pálida y desgarrada, con manchas oscuras que se asemejaban a la putrefacción. Sus ojos estaban nublados y sin vida, y emitía gemidos guturales mientras se arrastraba hacia Mark con movimientos torpes y espasmódicos. El miedo se apoderó de Mark, y sus piernas comenzaron a moverse por instinto. Corrió entre las pilas de basura, tratando de encontrar una salida mientras la criatura lo perseguía de cerca. Los chillidos lastimeros de la cosa se intensificaban, llenando el aire de una aura siniestra. Finalmente, Mark encontró una cerca oxidada que rodeaba el vertedero. Sin pensarlo dos veces, trepó desesperadamente por ella, sintiendo el frío del metal en sus manos y el miedo en su corazón. Cuando cayó al otro lado, se dio cuenta de que había escapado momentáneamente de la criatura. La noche estaba despejándose, revelando un paisaje desolado más allá de la cerca. No había señales de vida ni de civilización a la vista. Mark se preguntó si había caído en algún tipo de pesadilla distópica. Después de tomar aliento, decidió seguir avanzando, lejos del vertedero y de la abominación que lo acechaba. Caminó durante horas, sin un destino claro en mente, con la esperanza de encontrar ayuda o respuestas. Cada paso lo alejaba un poco más de la pesadilla que había dejado atrás, pero también lo sumía en una sensación de soledad y desesperación. Finalmente, al amanecer, Mark llegó a un pequeño pueblo abandonado. Las casas estaban en ruinas, y las calles estaban desiertas. La desolación del lugar era abrumadora. Mientras exploraba, notó un tablón de anuncios en lo que parecía ser el centro del pueblo. Entre los carteles rotos y descoloridos, uno llamó su atención. Desaparecido, Mark Johnson, recompensa, decía el cartel. La foto en blanco y negro mostraba su propio rostro. Estaba desaparecido desde hacía meses, según la fecha en el cartel. Mark se tambaleó hacia atrás, incapaz de comprender lo que veía. Mientras luchaba por procesar la información, una sombra se cernió sobre él. Se volvió rápidamente y se encontró frente a la criatura que lo había perseguido en el vertedero. Ahora estaba aún más deteriorada, con sus ropas colgando de su cuerpo descompuesto. La cosa se abalanzó hacia él, y Mark retrocedió instintivamente, topándose con una puerta de casa cercana. La criatura lo agarró con manos frías y putrefactas. Mark gritó, pero sus gritos se ahogaron en la desolación del pueblo abandonado. Nadie nunca supo lo que le sucedió a Mark Johnson después de ese día. Su desaparición fue un misterio que quedó sin resolver. Pero en las noches oscuras, algunos residentes del pueblo afirmaban escuchar gemidos lastimeros y ver una figura pálida deambulando entre las ruinas, recordándoles la pesadilla que había caído sobre ellos. El vertedero y el pueblo abandonado se convirtieron en un lugar prohibido, un rincón olvidado donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban, un testimonio de que, a veces,
La verdadera terrorífica amenaza puede ser la que acecha en nuestro interior, esperando a emerger en el momento menos esperado. Hemos llegado al final de nuestro espeluznante viaje a través del oscuro mundo de los vertederos, un reino donde la basura y el horror convergen en una danza macabra. Espero que esta exploración te haya dejado con una sensación de inquietud, recordándote que incluso en los lugares más olvidados, el misterio y el terror acechan. No olvides darle like y compartir este vídeo con otros amantes del terror. Si aún no lo has hecho, suscríbete para mantenerte al tanto de nuestras próximas aventuras en los rincones más oscuros y desconocidos. Hasta la próxima, valientes exploradores, y que la oscuridad no los consuma.